Para la sección Arden las redes, hoy vamos a hablar de algo importante. Madrid podría haber perdido la final del Mundial de Fútbol 2030 tras los disturbios de la Vuelta de España de ayer. No solo por los disturbios, sino porque los disturbios vinieron alentados precisamente por fuentes institucionales que mostraron al mundo que el gobierno, el Ministerio de Interior, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado no son capaces de mantener el control, mantener el orden en un evento deportivo que podemos decir que no fue boicoteado, sino que fue reventado por acciones que podrían ser calificadas, incluso no descartamos la posibilidad en algún momento que esto suceda, que podrían ser calificadas como actos terroristas porque no tienen nada diferente de lo que hicieron los CDR en el procés, en ese intento de golpe de Estado de Cataluña en el 2017. Si la acción de los CDR fue declarada acción terrorista, es muy probable que en las próximas semanas alguien inicie a trabajar sobre esa vía. No me cabe la menor duda, aunque mientras esté Pedro Sánchez en el poder, va a ser difícil que la Fiscalía admita esa posibilidad, sobre todo porque Pedro Sánchez y el gobierno han sido parte del problema, han sido quienes han alimentado esa situación, quienes han sentado las bases y quienes han montado un dispositivo que llevara precisamente a crear las condiciones ideales para que además después el gobierno se arrogara la autoridad, ¿no?, de cancelar. Bueno, el acto fue cancelado, entiendo yo, por la organización, pero desde luego entiendo que fue de acuerdo con lo que se tuvo que hablar con las no sé si con la delegación del gobierno, el delegado de gobierno, no sé muy bien cómo funcionan estas cuestiones, pero qué duda cabe de que ya lo había adelantado yo en el vídeo de ayer, en el vídeo de la mañana. Cuidado, todo está preparado para que esto suceda, para que al final paguen los platos rotos, el coste, el desgaste de todo esto caiga encima de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid. Así, de alguna manera, ha sido una Madrid que ha mostrado al mundo que no es capaz de mantener el orden público. Gianni Infantino está tomando nota, la FIFA está tomando nota. Ya sabemos que hay una presión importante por parte de Marruecos para que la final del Mundial de Fútbol se juegue en Rabat. Se está construyendo el estadio más grande del mundo para ello. Por el otro lado, hay mucha influencia por parte de Florentino Pérez para que sea el Bernabéu quien albergue la final, pero lo que ha sucedido ayer podría ser determinante, sobre todo si en 2030 seguirá estando Pedro Sánchez. Es imposible que el Mundial cambie de lugar, eso no va a ocurrir, pero sí es cierto que hay ciertas decisiones que podrían tomarse o posiblemente ya se estén tomando, aunque quizás se tarde en comunicarlas, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, pero vamos a analizar todo esto, vamos a dar todos los detalles de esta cuestión que de momento está en mis conjeturas, pero que hay unos cuantos hilos que debemos de iniciar a atar, unir, para llegar fácilmente a esta conclusión. Vamos con el vídeo. Un evento deportivo de calado mundial, como es una vuelta, una de las 3 vueltas más importantes del mundo, el Giro, el Tour y la Vuelta de España, ha sido dinamitado ayer. El gobierno ha mostrado la incapacidad de mantener el orden público. Imagínate qué es lo que podría pasar en una situación similar si se estuviera jugando una final de una Champions o una final del Mundial de Fútbol. Ojo que la final de la Champions de 2000, no sé si 2026, 2027, creo, ha sido adjudicada recientemente al Metropolitano de Madrid. Bien, eso es positivo, pero ¿qué va a pasar con la final del Mundial de Fútbol? Siendo consciente de que así es como terminó ayer la Vuelta de España, con un podium improvisado en un aparcamiento a las afueras, con los ciclistas subidos, ni siquiera en un podium, sino subidos en bolsa frigo, ¿no? Vamos a ver un poquito este vídeo, lo vamos a dar cuenta, ¿no? De Este es la indigna premiación para el ganador de una de las 3 vueltas más importantes del mundo, 3 carreras de etapas más importantes del mundo. Desde luego un final indigno por lo que supone el prestigio de la competición y por lo que supone también el esfuerzo de los deportistas, unos deportistas que además son deportistas, hay que decirlo, no son soldados. ¿Y por qué digo esto? Porque estos son, de alguna manera, según los, podemos llamarlos, no sé, delincuentes, posibles terroristas,
que atentaron ayer, que violentaron la final del Tour, de la Vuelta de España, estos presuntamente deberían ser los culpables, unos deportistas, el equipo de Israel. Voy a poner el vídeo, que precisamente los equipos ciclistas pusieron por delante, a modo de delante del pelotón. Estas imágenes son muy importantes porque los ciclistas hicieron piña entre ellos, se solidarizaron con el equipo de Israel, que no defiende a un país, ¿vale? Porque la vuelta no es una competición por países, por federaciones, sino que es una competición de empresas privadas, de clubes privados, y porque un club lleve el nombre de Israel, tenga origen en Israel, no tiene por qué estar defendiendo al país, ni tiene por qué estar automáticamente atribuyéndose a este equipo la complicidad con lo que está haciendo el gobierno de Israel. Son deportistas, no tienen culpa de lo que está haciendo el gobierno de Israel. Podrían ser incluso votar a la oposición, quién sabe, pero aquí los que han querido reventar esta competición les han automáticamente metido, les han primero etiquetado, ¿no? Metido dentro del colectivo de los sionistas, de los criminales que están perpetrando un presunto genocidio en Gaza, y una vez que le han colgado esa etiqueta, se han otorgado la autoridad para reventar la vuelta. Es decir, es que estamos viendo el mismo modus operandi, la misma forma de razonar que se ha aplicado precisamente a quienes han legitimado el asesinato de Charlie Kirk. Ayer Charlie Kirk murió una segunda vez después de haber visto lo que ha ocurrido en Madrid, porque estamos viendo que la misma forma de razonamiento se ha utilizado para atentar contra la Vuelta de España, contra un equipo, contra una categoría que son los ciclistas. Básicamente, primero diciendo que son en lo de siempre. Te descalifican, te cuelgan la etiqueta, eres fascista, no porque lo seas, sino porque así ellos se legitiman el uso, desde su punto de vista, de la violencia, porque eres fascista, ¿no? Y entonces pueden usar la violencia. Es un mecanismo perverso de pensamiento, es un mecanismo lunático, es un mecanismo psicopático, es un mecanismo criminal de aquellas personas que legitiman el crimen y alentan al crimen y a la delincuencia, Y de esos vamos a ver unos cuantos, ¿no? Se ha dicho incluso desde fuentes periodísticas, ¿no? Por ejemplo, uno de estos alentadores, uno de esos agitadores del odio y de la violencia con la que se ha atentado ayer contra los deportistas y contra una competición deportiva es Ángel Barceló, que esta mañana dijo esto. Ayer, mientras en Madrid miles de personas conseguían parar el final de la Vuelta Ciclista en una manifestación que sitúa a España a la cabeza de las protestas contra Israel por el genocidio en Gaza, a la cabeza en la defensa de los derechos humanos, mientras todavía había quien pensaba que permitir la participación de un equipo de Israel en la competición no iba a tener consecuencias, mientras todo esto pasaba, Israel seguía masacrando gazatíes. En realidad, la justificación es porque Israel está masacrando gazatíes, como si eso fuera, no sé, algo que nos afecta a nosotros directamente. ¿Por qué digo esto? Porque me di con un post interesante, ¿no? Que dice lo siguiente, fíjate, no se manifiestan por la subida de la vivienda, no se manifiestan por los sueldos precarios, no se manifiestan por no tener para comer, no se manifiestan por la subida de la luz, no se manifiestan por la subida de la gasolina, no se manifiestan con esa vehemencia ni siquiera por las muertes o por temas de Diógenes, pero se manifiesta por una cosa, por una causa que está a 4.000 kilómetros. No es más esto que un pretexto para salir a la calle y reventar una manifestación poniendo en peligro a familias que huían con los niños de la mano, en pánico, en terror. Fíjate, tú vas con tu familia a ver una competición deportiva y te encuentra esto, policías con porras en la mano, dispuesto a golpear a cualquiera. Fíjate cómo de repente esta familia que aparece aquí va corriendo. Esta es la cara del deporte. Es como un país civilizado, un país del primer mundo garantiza la seguridad de sus ciudadanos. Así funciona, haciendo que al final los violentos acaben ganando, acaben bloqueando la competición deportiva, impidiendo que el acontecimiento tenga lugar. ¿Imaginamos esto? En una carrera de Fórmula 1, en una final de un mundial de fútbol, lo que puede suponer el no ser capaces de mantener el orden. Estas son algunas de las imágenes, como los violentos se apoderaron de las calles, y algunos dicen con la complicidad del gobierno. Ya estuvimos analizándolo esto. Aquí tenemos cómo amedrentaban y violentaban a los periodistas que hacían preguntas y querían informar.
confusión. Tú vas a ver unos ciclistas y lo que te encuentras son lecheras corriendo a toda velocidad. Eso ha sido lo único que han visto las personas que se acercaron ahí a ver una competición. Al final es amedrentar a la ciudadanía para que no salga de casa, para que se autocensure, para que la próxima vez vaya su madre a ver las competiciones y ellos se puedan apoderar de las calles. Estas son las imágenes del momento en el que los violentos reventaron, rompieron la barrera. Esto es una competición deportiva, ¿eh? Y hubo también quienes defendían, imagínate, ¿no? Eres israelí o eres judío y te sientes amenazado por esos violentos. ¿Cuánto hay de antisemitismo incluso en este tipo de manifestaciones? No son manifestaciones violentas, obviamente. La policía protegiendo a los delincuentes, mientras que la gente que había que ver a su equipo, pues que sociedad muy polarizada. Aquí tenemos más disturbios. ¿Te imaginas un mundial de fútbol en el que llegue a la final un equipo que pertenece a un país contra el que estos violentos emprendan una lucha ideológica? ¿Qué ocurriría? ¿Estarían dispuestos a reventar las calles y sembrar disturbios? Todo alentado además por la palabra de Pedro Sánchez, que mostró prácticamente, se convirtió en el pirómano de los incendios, del incendio que asoló Madrid. Madrid no tuvo incendios este año, pues lo que tuvo en todo caso un pirómano que echó gasolina al conflicto diciendo esto pocas horas antes. Antes por detrás alguna bandera palestina. Y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. La Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. Pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Antes por detrás. Movilizarse para una causa justa no significa reventar, pero él midió muy bien las palabras, ¿no? Diciendo, oye, está bien que la gente se manifieste. Claro, sabiendo que se iba a reventar todo eso. Él no ha hablado de violencia, pero como siempre, él es que lanza la consigna. Es como aquel asesino de guante blanco que no se ensucia las manos, pero pone las condiciones para que otros hagan el trabajo sucio y él pueda recoger los frutos. Y los frutos han sido 2 detenidos, solo 2, y 22 policías heridos, con contusiones de diversa consideración. Lo único que no escapó el muerto, lo único que ninguna pedrada ha dejado pájaro a ningún policía, como pasó con los CDR. Imagino que ya habrás visto estas imágenes de la eurodiputada, una persona que cobra 10, 15.000 euros al mes de nuestros impuestos, en el lado de los antisistema, en el lado de los violentos, la cara del odio. Podríamos decir que está haciendo incluso un saludo fascista. Si se le atribuyó a Elon Musk un saludo fascista, ¿por qué no decir que Irene Montero está haciendo un saludo fascista? Porque además la expresión y el lado donde se puso Irene Montero es el lado de los fascistas, el lado de los criminales, de los violentos que legitiman su violencia para apoderarse incluso desde las instituciones estatales, no solo del poder, sino del contrapoder. Es decir, de ser gobierno, de ser autoridad, esta ha sido ministra, autoridad gobernante y a la vez autoridad protestante, ¿no? Son a la vez quienes hacen las leyes y quienes protestan. ¿Y por qué lo hacen? Eso es una estrategia típica de las organizaciones criminales que se apoderan de la política para sembrar el caos e imponer después el orden. Son a la vez aquellos que legislan para que haya caos y para que con ese caos después puedan legislar aún más a su favor y controlar aún más la población. Eso está escrito en la práctica criminal que está en el libro de la Internacional Socialista, de la que Pedro Sánchez es presidente. Es el manual del dictador, es el manual del perverso psicópata socialista. Y no casualmente, esto lo explicó ayer María Corina Machado, la líder contra Maduro en Venezuela, que explicó cómo esto fue precisamente lo que sucedió en Venezuela. La política dejó espacio al crimen, el crimen se apoderó de la política y de las instituciones y al final
ocupó toda la esfera de la vida de las personas, la institucional y la contrainstitucional, para después imponer su voluntad e imponer el caos para mayor control. Fíjate lo que dijo. Y no es casualidad que esto lo dijo precisamente ayer, ¿en dónde? En la Convención de los Patriotas en Madrid, la Convención de los Patriotas en Madrid, liderada por Santiago Abascal, una convención que fue bastante descafeinada, con un discurso además nefasto de Giorgia Meloni. Lo más salvable quizás sea lo que dijo María Corina Machado en este tramo, que nos explica perfectamente lo que está ocurriendo en España, lo que ocurrió ayer y cómo eso ocurrió también en Venezuela hace 20 años, calcado. Fíjate. Pueden darle sentido a nuestro futuro. Por eso no debería sorprendernos que finalmente pase lo que ha pasado en Venezuela, que emerja ese mal terrible que hoy el mundo parece por fin reconocer en toda su profundidad y perversidad. Me refiero a la posibilidad de que la política le vaya abriendo los espacios al crimen, hasta que finalmente sea el crimen el que se devora a la política. En Venezuela, lo que en un principio empezó como una revolución socialista, terminó desembocando en su consecuencia inherente, una trama criminal en la que el odio a nuestros valores occidentales se despliega a través del uso sistemático de la mentira y cuyas acciones se distinguen por su carácter delictivo, terrorista y antidemocrático. Entendemos, después de haber escuchado las palabras de María Corina Machado, entendemos lo que hizo ayer Pedro Sánchez. Entendemos también la cara y la participación de Irene Montero en todo esto. Estamos hablando del mismo modus operandi, de cómo poquito a poco están llevando su agenda a replicar lo que ocurrió en Venezuela y lo que magistralmente ha sabido expresar muy bien María Corina Machado en esas últimas palabras. Tan es así que, pese a que Marlaska dijo que fue un evento que se desarrolló positivamente, ¿no? Dijo manifestaciones pacíficas que no lo fueron, así como el delegado del gobierno que depende de Pedro Sánchez y de Marlaska, que habló de manifestaciones celebradas en la tarde de Madrid como manifestaciones pacíficas, que no hubo altercado, mintiendo para transformar la realidad, tergiversarla a su conveniencia. Por otro lado, nadie entendía qué es lo que estaba pasando y por qué se daban órdenes contradictorias a la policía, que no sabía qué hacer, como se ve en esta imagen, corriendo de un lado a otro como pollos sin cabeza, sin tener muy clara cuál era su función. Los agentes señalan a Marlaska: nos han atado de pies y manos, se ha buscado cortar la vuelta por conveniencia política, titulaba El Español. José Luis Rancaño, diciendo lo siguiente: Sánchez y su gobierno están buscando el enfrentamiento civil, han puesto en peligro a familias enteras. Dormidos. Pero es un acto de irresponsabilidad, Albert. Ya sabes que la población tarda en reaccionar, tiene miedo, quiere proteger a su familia, no se quiere meter en problemas, pero luego llega a su casa y analiza lo que ha pasado. Y lo ve desde la televisión y se da cuenta en el país en el que estamos. Este muro que quiere levantar, cada día lo levanta con más fuerza y con más rapidez. Y lo que están buscando, yo lo tengo clarísimo, Albert, están buscando el enfrentamiento civil. Están dormidos. Pero es un acto de irresponsabilidad. Ivonne Domínguez, portavoz de JUPOL, sindicato de la policía, diciendo esto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el propio delegado del gobierno, que son personas a las protestas, y luego, desgraciadamente, yo creo que se les ha ido de las manos, aunque no hay que olvidar que, desgraciadamente, probablemente les venga muy bien políticamente hablando. Nosotros, desde luego, vamos a defender a nuestros compañeros de UIP, a la Policía Nacional, que me consta que están muy enfadados con el dispositivo, y vamos a estudiar qué medidas tomamos y qué responsabilidades pedimos, porque desde luego lo que vimos ayer no se puede permitir en un Estado de Derecho. La imagen que hemos trasladado internacionalmente es patética, es lamentable. Me consta que JUPOL ha denunciado o está valorando denunciar precisamente al gobierno, a Interior, pero también tenemos declaraciones como la de Perico Delgado, ¿no? Perico Delgado, que escribió esto: qué tristeza más grande, un presidente del gobierno apoyando a las manifestaciones violentas, él y sus socios, Podemos, Bildu y Partido Nacionalista, que tanto protestan en la vuelta, llevan gobernando durante años y vendiendo armas a Israel. Eso tal vez no les dé vergüenza, ¿no? Y diciendo esto para OK Diario. Que no finalice la Vuelta a España, los protestantes o los manifestantes lo verán como un momento de orgullo, pero ese orgullo será bueno si mañana mismo se acaba la guerra o no matan a más gazatíes. No, al final han provocado violencia contra violencia y han demostrado que así no va a acabar nunca la guerra de Gaza. Es algo lamentable, claro que daña la imagen de la Vuelta y daña la imagen de España. ¿No sabes quién tiene la culpa? Pues habla el gobierno español, que es el que tiene la culpa. Hasta personajes tan importantes vinculados al deporte y a la cooperación internacional como es Alberto de Mónaco fueron evacuadas
porque peligraba su seguridad. Fíjate. Pancartas, esos gritos de boicot a Israel, pidiendo la ruptura de las relaciones con Israel y pidiendo una Palestina libre. Ahí estamos viendo imágenes en directo, esas pancartas. Fíjate, ¿no? Alberto de Mónaco, evacuado. No han sido capaces de garantizar esto. La portada de los periódicos hoy, tremenda a nivel europeo, bochorno mundial. La prensa internacional refleja la vergüenza de la vuelta reventada con el aplauso de Pedro Sánchez. Aquí tenemos algunos titulares. Sport en Francia, ¿no? En Italia, en Alemania, en el Reino Unido. Esa es la imagen que lanzó ayer Pedro Sánchez al mundo en un momento importante en el que se está debatiendo sobre dónde se jugará la final de fútbol del Mundial 2030. Un Santiago Bernabéu que está medrando, está tratando Florentino Pérez que sea el estadio de la final. Pero claro, en un momento en el que se está construyendo el mayor proyecto futbolístico del mundo, que es esto donde la FIFA está invirtiendo muchísimo dinero, donde hay muchísima presión también, incluso de Estados Unidos, para arrebatarle a España la final. No hay que olvidar que Estados Unidos es quien alberga el Mundial de Fútbol previo, el de 2026. Estadio del Mundo, decía el 6 de septiembre, el estadio de fútbol más grande del mundo está en construcción, diseñado aquí por Hassan II en Casablanca. No en Rabat, podrá albergar 115.000 personas. El estadio está programado para acoger la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. Estamos hablando de Casablanca, no Rabat. Hay muchísimos intereses y lo que ha ocurrido ayer podría mostrarnos esta imagen en un futuro, la final del Mundial de Fútbol entregada por parte del gobierno del PSOE a Marruecos tras las declaraciones y las actuaciones de agitadores del odio como son Pedro Sánchez e Irene Montero. Por cierto, una Irene Montero que ayer se manifestó, lo han mostrado en algunas imágenes, que más que manifestarse es capitanear, liderar la actuación de los violentos, rodeada de guardias del cuerpo. Curioso, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil es estar en el lado de los violentos cuando son otros los que van a poner el cuerpo pagado con nuestros impuestos. En fin, ¿qué crees que va a pasar? Ahí viene la pregunta. ¿Crees que lo que ocurrió ayer va a condicionar la decisión de la FIFA con la final del Mundial de Fútbol? Sí, no. ¿Dónde se jugará la final? Definitivamente podrá remediar y dar una mejor imagen Madrid. De seguir gobernando Pedro Sánchez de aquí a 2030, faltan 5 años. ¿Hasta dónde llegaremos? Y tendremos las condiciones para garantizar una final en Madrid. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y así recibirás las notificaciones para volvernos a ver en el próximo vídeo.